De lunes a viernes, Cristian Barken nos invita a cultivar nuestro propio jardín para impedir que el desierto avance. Una hora de autocultivo intensivo, con conversaciones, historias, viajes, pensamientos. Un viaje a la palabra lleno de asombro para desenterrar los tesoros que nos esperan en nuestro propio jardín a la hora del regreso a casa. En Pauta 100.5 FM, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Volcán, líder en soluciones constructivas, innovadoras y sostenibles. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes que al escucharme me están viendo, porque ya saben que estoy en un jardín. Muy buenas tardes, son exactamente las 7:32 de la tarde y yo voy regresando, como ustedes saben, caminando por este sendero de hojas que me encanta pisar en este día de invierno frío, con una cordillera sublime, absolutamente sublime, una cordillera de que de tanto verla hemos perdido la capacidad de asombro del lugar prodigioso en que estamos, desde el punto de vista geográfico, y dan unas ganas de irse, de subir a la montaña y tener esa experiencia casi mística que uno tiene en las cumbres de la montaña. Hay que habitar más la montaña y no vivir de espalda a ella. Y después de un día de lluvia, Santiago se transforma en una ciudad verdaderamente maravillosa. Y me fui caminando hacia arriba, hice una caminata larga en el sector alto de la capital, tratando de encontrar algún paso, que quería meterme en algún lugar donde hubiera un poco de nieve, pero me encontré todo enrejado el lugar donde fui. Y lo otro que me llamó la atención, qué poco camina la gente por las calles de los barrios altos de la ciudad. Era casi el único que caminaba. Me sentía como un personaje extraño. Y se sentían casi los ecos de mis pasos caminando por estas calles vacías en la comuna de Las Condes, en unas calles preciosas, rodeado de la cordillera. Y ahora voy regresando a mi jardín. Y bueno, es un lugar de refugio, de paz, ustedes ya lo conocen. La verja de mi jardín está abierta. Eso significa que hay alguien en mi jardín. Y por lo tanto estoy muy contento porque significa que va a haber buena conversación. Ustedes saben que aquí yo no tengo ni portero eléctrico, ni cámaras de televisión, ni nada, ni cerco, porque no tengo nada que... Bueno, tengo unos libros, un tocadisco, tengo unos viejos vinilos que quiero mucho, pero lo importante es que este es el jardín de las conversaciones. Así que yo no sé quién está en el jardín, pero lo tengo que ir a recibir y darle la hospitalidad que se merece, todo visitante. Efectivamente, es un señor que está sentado entre las plantas, lo del lecho, muy contemplativo, se lo ve muy contento en el jardín, y lo voy a saludar de inmediato. Hola, muy buenas tardes, bienvenido al jardín. Bienvenido, Cristian, qué gusto verte aquí en el jardín. Estaba mirando las plantas, la verdad que el lecho y las otras plantas me gustan mucho. ¿Te gustan los jardines? Me gustan los jardines y la verdad que la gente de repente los aprecia poco, ¿ya? Y no los goza. Entonces, Sí. los jardines además son niños que crecen mucho, muy rápido y muy diversos. Eso es verdad. Es cierto lo que tú estás diciendo y además hemos externalizado tanto el cuidado del jardín porque antes lo regábamos, ahora están los regadores eléctricos. Antes recogíamos las hojas, ahora hay personas especialistas que te sacan las hojas. Entonces, hemos perdido ese contacto con ese trabajo delicioso que es el cuidar el jardín y trabajarlo, que es casi como una terapia, no sé qué te parece. No, bueno, yo digo, parte de mi vida es cuidar mi jardín. O sea, me encanta pasear por el jardín. Creo que me gusta más que mi casa, aunque mi casa es muy linda, a la orilla del mar. Pero el jardín tiene virtud. Y además, en esta época, a la orilla del mar, en el norte, con las flores de los aloes, ya se ven picaflores como el que tú tienes aquí. Sí, pero los picaflores son visitantes mágicos, ¿no? Y bueno, aquí hay un chocado, fíjate que yo me traje un chocado del sur que está al fondo de este jardín, mira, como un sotobosque que tengo yo ahí, porque también he plantado árboles chilenos, quillaya, etcétera. Mira, ahí está Chucao, que es un pájaro también muy simpático. Oye, yo te voy a ofrecer algo, no sé qué tomas tú a esta hora, ya son exactamente, mira, son las 7:36. ¿Qué te gusta tomar a esta hora? ¿Un whiskycito, un tecito, un agua? Me gustaría acogerte, darte la bienvenida. Mira,
No, dame por ahora un vaso de agua, después nos tomamos un vinito. Ya, Sí. tengo agua de cordillera, agua rica, que pues estamos cerca del sector cordillera, ¿no? Todavía tenemos un poco de agua. Y además, bueno, a mí me encanta llegar acá a refugiarme. La verdad es que el mundo está tan revuelto, el país está tan revuelto, no sé si, bueno, me imagino que estás al tanto como un ciudadano más de todas las cosas que están pasando en el país. He estado como angustiado por la situación de la política, de la degradación de la política, de cosas que van pasando, que van dando pequeñas señales. El asesinato brutal de un turista canadiense, nosotros supiste en Valparaíso, yo ando mucho por Valparaíso, sin caer en el alarmismo, y Valparaíso es una ciudad que yo siempre camino con mucha seguridad, y yo esa puñalada la sentía dentro mía. Te voy a decir una cosa, bueno, yo soy porteño de nacimiento. ¿Tú eres porteño de nacimiento? Sí, y Ah, entonces te digo, la decadencia de Valparaíso, una especie de agonía de Valparaíso, de la verdad que a mí me abruma. O sea, cuando tú llegas por Avenida Argentina al plano y te encuentras, digamos, básicamente una masa de comercio informal allí, expresión de cesantía, llevas a la Plaza Aníbal Pinto y también, bueno, y estaba el Cerro Alegre una especie de lunar turístico, claro, ¿ya? que es Que como un se cerro. salvaba un poco, Claro. y con este asesinato yo creo que es un golpe muy fuerte a Valparaíso. Es un golpe fuertísimo. Pero yo creo que esos son síntomas de cosas mucho más profundas. Son muchachos que muchas veces están tomados por la droga, y que son capaces de llegar a ese extremo, lo más probable, venidos de cerros muy pobres. Lo que está pasando con la infiltración del narcotráfico en la política, que también ha sido un tema que a mí me ha preocupado. Yo escribí incluso una columna en el Mercurio sobre eso, lo que pasó en el Partido Socialista. Bueno, esas cosas como que a uno lo preocupan y uno dice por dónde buscar la esperanza. No sé si has pensado tú sobre esto. Bueno, mira, yo como militante socialista hasta hace muy pocos días atrás, Ah, eres eh, militante socialista. sí, claro, Ah, ya. la verdad que este es un tema que me viene preocupando desde hace mucho tiempo, que es porque, y no es solo de ahora, ¿eh? Lo del narcotráfico ha parecido más fuerte ahora, pero tampoco lo del narcotráfico es una cosa actual solamente, también viene de antes. Eh, yo tengo la impresión que el Partido Socialista viene desde los tiempos en que renegó de sus 20 años de obra, ¿no? Porque al final los partidos para la gente son lo que han hecho, ¿ya? Y yo tengo la impresión de que la obra que se hizo fue una obra muy potente, muy buena, siempre habrá defectos y cosas malas como en toda obra humana, pero fue muy importante. O sea, te voy a decir una cosa, porque yo como también estuve en la Unidad Popular, ¿ya? ¿Ya? Conoces bien la historia política, bien por dentro me estoy dando cuenta. Llegar, yo te digo, a la Concertación significó un desgarro muy profundo, porque no bastaba decir, mira, los malos nos persiguieron, nos exiliaron, aunque fui exiliado, nos apresaron y fui preso. Había que preguntarse por qué razón nosotros, ¿ya?, habíamos perdido, o sea, en qué nos habíamos equivocado. Y logramos una cosa mágica al aprender qué cosas habíamos hecho mal, y que fue poder volver inmediatamente después del dictador a estar en el gobierno de Chile. Es una cosa que no se da en la historia de la humanidad. Es bien impresionante eso. Pueden volver los hijos, los nietos, como en España, pero no los mismos. Y tuvo que ver con esa capacidad de aprender de nuestra historia, pasar el dolor de corregir los errores y llegar entonces al mundo de la concertación, y en la cual entonces, bueno, 30% de la población que está en la pobreza pasó a ser esta clase media de la cual hoy todos hablan, creció la economía, tuvimos relaciones con un montón de países, incluso hasta un poquito mejoró la desigualdad, pero si no mejora y tú triplicas el crecimiento, todos están triplicando. Entonces tenemos un país absolutamente distinto, admirado además, y es para mí muy terrible que en un momento determinado se haya renegado de eso. Comenzó, digamos, a verse todo el pasado como un mismo paquete: dictadura, concertación,
todo bajo una consigna sobre el neoliberalismo, digamos, nada ha pasado, son puras farsas, toda esta cosa. Y entonces los mismos que decían son puras farsas, neoliberalismo, yo los veía y eran los mismos que habían estado gobernando los 20 años de Concertación. A ver. Todo esto que estás diciendo, obviamente que ya empiezo a tener algunas pistas de quién tú eres. No me digas que tú acabas de abandonar el Partido Socialista hace poco y apareciste en la prensa dando unas entrevistas. Sí, es verdad. No me digas que tú eres Óscar Guillermo Garretón. Sí, un gusto. Oye, Óscar Guillermo, pero qué gusto tenerte aquí en el jardín. Fíjate, pucha, estoy impresionado. A ver, en primer lugar porque me retrotrae a mi juventud en la década del 80, donde yo, bueno, tú fuiste militante del antiguo MAPU, ¿no es cierto? Sí, claro. El MAPU que fundó Rodrigo Ambrosio. Efectivamente. Y estuviste en el MAPU más radicalizado, ¿no? Es verdad. Fuiste uno de los líderes de la izquierda más buscados, junto con Carlos Altamirano, estuviste en la lista. Yo me acuerdo cuando chico uno escuchaba tu nombre en las primeras listas y los bandos que daban, ¿no? Y has hecho un camino muy impresionante que te ha llevado a una transformación y a una mirada de la historia nueva sin abandonar tus principios, obviamente. Vamos a tener que hablar de esto en el jardín. O sea, me parece fantástico tenerte aquí. Así que te voy a sacar el jugo, Óscar Guillermo. Bueno, yo estoy en un momento en que yo me doy cuenta que hay que hablar. Hay que hablar, ¿no es así? Y lo primero que quería preguntarte, antes de entrar en el tema de tu propia historia, que me parece muy, muy, muy fascinante. O sea, tú, de alguna manera, tu propia historia personal atraviesa la historia de Chile de las últimas décadas. Has estado en los momentos más claves de la historia de Chile en las últimas décadas. Te tocó vivir, cuando muy joven, toda la etapa de la Revolución Cubana, de las utopías, toda la ilusión que movilizó eso colectivamente, el sueño colectivo. Te toca vivir después el golpe militar, un hecho traumático en la historia de Chile. Te toca vivir dentro de la concertación de este nuevo Partido Socialista que apoya, y es muy crucial, la transición, una transición única también en el mundo. Entonces me gustaría preguntarte, ¿por qué crees tú que en algún momento la izquierda y el mismo Partido Socialista al que tú acabas de dejar de pertenecer abdica de todo su pasado? ¿Qué pasó ahí, digamos? ¿Qué pasó en lo más profundo de esa izquierda? Yo voy a partir por las culpas mías y de los que piensan como yo dentro del socialismo, ¿ya? Porque lo hemos conversado mucho. Yo creo que cometimos algunos errores muy profundos. El primero de ellos fue que nosotros no contamos de que la concertación nace de una discusión muy profunda sobre los errores que habíamos cometido durante la Unidad Popular. De ahí surgió la revalorización de la democracia, que tuvimos que perderla para que la valoráramos. De ahí salió la convicción de que no bastaba la pura izquierda para hacer los cambios, que necesitábamos mayorías sociales, de repente mal vistas porque son más graduales, son más moderadas, pero al final dan mayoría para que los cambios sean perdurables y no fugaces como fueron en la Unidad Popular. De allí aprendimos también de que la violencia armada, en ella siempre ganan los armados de uno u otro lado, pero nunca ganan los pueblos, terminan los pueblos sometidos a uno u otro. De ahí aprendimos también de que, oye, puede gustarnos o no la economía de mercado, pero es la que hay y tenemos que ver cómo hacerla mejor para la gente. Aprendimos todas esas cosas. Y de eso nació nuestra convergencia con la democracia cristiana, que había sido nuestro adversario en tiempos de la Unidad Popular. Claro. Y pudimos hacer un país mucho mejor que el que había. Interminables las cosas que hay que hacer. El paraíso terrenal no existe, ¿ya? Tampoco la sociedad comunista, ¿ya? Cada generación tiene una pega que hacer y van a surgir injusticias nuevas y razones para seguir luchando, para seguir buscando un mundo mejor. Pero logramos avances bien importantes en eso. Y eso yo creo que no lo comunicamos. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en el fondo, la defensa de Allende se extendió a una defensa de lo que estábamos criticando, y agregamos un segundo error después, decir, mira, no hacemos más porque no podemos, estamos con las amarras de la dictadura. Y la verdad que nosotros tendríamos que haber dicho que lo que hacíamos fue por una revisión profunda de nuestros errores, y lo que estábamos haciendo era lo que queríamos hacer. Y como no lo educamos, en vez de sembrar renovación en la militancia de izquierda, sembramos conservadurismo,
de las mismas cosas que nos habían llevado a la derrota del 73 o en otros lados. Son exactamente las 7:46 de la tarde y en mi jardín está Óscar Guillermo Garretón, un testigo y un partícipe de una parte importante de la historia política de las últimas décadas en Chile. Acaba de renunciar al Partido Socialista, pero antes de renunciar, mucho antes parece, elaboró un documento muy interesante que repartió entre sus compañeros del partido, que lleva este título significativo: Los viejos decálogos han muerto. Y Garretón parte diciendo lo siguiente en su documento: pensando en el Partido Socialista, recordé a Albert Camus, ese libertario al que admiro cada vez más como persona y escritor. Y cita a Camus: nací en la izquierda donde moriré, pero cuya decadencia me resulta difícil de no ver. Primero, te quiero felicitar de que en un texto político repartido al interior de un partido parta citando a este intelectual colosal, extraordinario que es Albert Camus. Preguntarte por qué la figura de Albert Camus para ti es relevante, como para hacerla encabezar este documento. Bueno, digo, yo soy un lector muy permanente, y Camus, de entre todos ellos, me resulta muy admirable, no solamente como escritor, El extranjero, digamos, es una novela extraordinaria, digamos, Sí, o La peste, todo, Calígula sobre el teatro. Pero yo te digo, pero es por otra razón además, y es que fue un libertario cuando muy pocos lo eran, y yo creo que salvó la imagen de la izquierda libertaria en un momento en que toda la izquierda y un grueso de los intelectuales de su generación fueron sumisos a Stalin. Por ejemplo, Jean-Paul Sartre. Por ejemplo, Sartre y Simone de Beauvoir. Y Simone de Beauvoir, claro. Y entonces yo te digo, eso para mí resultó admirable y digno, digamos, de rescatar una vez de que uno aprendió de que por ahí no se llegaba a una sociedad mejor. Ahora, la frase de Camus es bien impresionante, ¿no? Nací en la izquierda donde moriré, pero cuya decadencia me resulta difícil de no ver. Y me imagino que es lo que te está pasando a ti, lo que le está pasando a muchos de izquierda, que se sienten náufragos, que se sienten huérfanos, ¿no? ¿Cuál es la decadencia de la izquierda, en el sentido más profundo hoy, Óscar Guillermo? Mira, yo en ese documento que tú pides, parto desde bien lejos. Yo tengo la impresión de que hay momentos claves de la decadencia, y no me voy a referir a Chile. Yo creo que cuando al final la izquierda entera terminó aceptando a Lenin y Marx, diciendo de que todos los socialistas anteriores a ellos eran utópicos y que ellos eran los únicos socialistas científicos. El socialismo científico al que se hablaba, claro. Bueno, te digo, yo tengo la impresión que terminamos en una discusión bilateral cuando los socialistas habían alertado al origen cuando estaban buscando de que era trilateral. Y entonces terminamos entre mercado y Estado 2 siglos discutiendo. O sea, una dicotomía que de alguna manera es falsa. ¿Y cuál sería la no dicotomía, bueno, digamos? Si tú me dices la no dicotomía, es la que está en el nombre socialista, que es privilegiar la sociedad, que es el centro donde de verdad se genera y vive el mercado y el Estado. Cuando tú te conviertes en estatista, la verdad, y haces sinónimo estatismo de izquierda, tú estás renunciando de alguna manera a la sociedad y estás caminando hacia lo que hoy día estamos discutiendo y viviendo en Chile, que es entender que el Estado y poseerlo pasa a ser el triunfo, y no que la sociedad sea dueño de ese Estado. ¿Es convertir el Estado en botín? De alguna manera, que es lo que han hecho los partidos políticos, Bueno, y muchos partidos de izquierda. Pero si es que yo digo que es que eso ha sido, y ha sido donde se ha logrado entronizar. Antes hemos terminado como la Unión Soviética, fracasando para hacer que el pueblo mejore y al mismo tiempo generando burocracias propietarias, digamos, de ese Estado. Entonces, y ahora, yo te digo, con San Ramón, sin San Ramón, yo te diría, esta desviación muy fuerte creo que es una cosa que hay que... Y por eso yo lo puse en el documento. Yo sé que cuando uno dice esto, uno lo acusan de derechizado. Sí, te acusan de fascista. ¿Por qué siempre en la izquierda, cuando alguien plantea una opinión discrepante, es descalificado de una manera tan brutal, digamos, como traidor, como fascista? Renegado. A ver, ¿de dónde viene eso, Óscar Guillermo? Bueno, yo tengo la impresión que en la paternidad eso
está Lenin y también está Marx, si tú te recordarás en la escritura, usaban habitualmente de descalificar a sus enemigos. Socialista utópico, que le dijeron a todos los otros. Utópico, claro. El renegado Kautsky también. Sí. La enfermedad infantil del ultraizquierdismo. Yo digo, no, puedo que yo esté de acuerdo en unas cosas con ellos y otras no, pero digo, pero al final era descalificar más que discutir, más que tener un debate de ideas, era aplastar al otro, no por sus ideas, sino que porque él sería moralmente alguien absolutamente incalificable para sentarse frente a ellos en igualdad de condiciones de discutir, ¿no? Y eso yo creo que es muy típico. Mira, yo te diría, hay dos defectos que son muy complicados en la izquierda y que tienen que ver con esto. Uno es eso. Y el segundo es que en la izquierda, quizás por la historia que ha tenido, siempre el éxito es sospechoso. Sí. ¿Ya? El éxito es mal visto, sí. Entonces, se emociona más la izquierda con los martirologios. Con la y derrota. Con la derrota, con los fracasos, con la sangre, los muertos, los exilios y cosas que eso significa. Pero cuando llega alguien de izquierda y lo hace bien, ¿ya? No debe ser de izquierda. Es sospechoso de que no es de izquierda, que es lo que ha pasado por Lagos, por ejemplo. Muchos de ellos que lo acusan de neoliberal, o también acusaban a Felipe González o a Cardoso en Brasil, que todos eran gente de este mundo progre, por así decirlo, ¿ya? Y eso, yo creo, son dos defectos muy habituales en el mundo de izquierda. Porque finalmente, ¿qué significa ser socialista? Si tú tuvieras que buscar, porque tú lo buscas en este documento, en esta carta que enviaste. Estoy con Óscar Guillermo Garretón, estamos en vivo aquí en el jardín, son 7 para las 8 de la noche, en este texto que se llama Los viejos decálogos han muerto. ¿Cuál es la esencia, finalmente, la quinta esencia de lo que es ser socialista? Porque uno se pregunta hoy día, desde el derrumbamiento del muro de Berlín, con lo que está pasando en Venezuela, con lo que ha pasado con la corrupción en Argentina con los Kirchner, con Lula en la cárcel, es que es brutal el diagnóstico, con lo que ha pasado con Nicaragua, con un Ortega líder sandinista convertido en un dictador que reprime a su pueblo, con lo que pasa en Cuba. Entonces finalmente uno dice, yo soy de izquierda, me siento izquierda en el alma, de corazón, no me voy a cambiar al otro bando. Pero ¿qué es ser de izquierda hoy día? ¿Qué es ser socialista hoy día, Óscar Guillermo? Bueno, yo tengo la impresión de que, sobre todo como la sociedad va ganando en diversidad, las versiones son muy distintas y probablemente tú que llegaste al mapa igual que yo, no llegaste a lo mejor exactamente por las mismas razones. Yo te voy a decir, hay una cosa en el origen, ¿ya? Que es mirar la sociedad, ver lo que hay y sentir de que es una sociedad donde hay mucha injusticia y que tú te sientes comprometido a ver cómo tú la superas, que no te sientes cómodo, que te sientes llamado a estar en eso. Y el primer compromiso, yo creo que de toda la gente de izquierda, es un compromiso que tiene que ver con eso, más que una lectura de cualquier ideólogo, de cualquier cosa. Después viene ya cuando tú empiezas a alimentarte, a decir, bueno, este sentimiento, ¿cómo lo transformo en algo eficaz y útil? Y uno empieza a pensar en cómo hacerlo. Yo como tú sabes, como toda la izquierda chilena, formé parte de todo este movimiento marxista-leninista que hace unos minutos estaba criticando, ¿ya? Claro, tú fuiste uno de los rostros en el inconsciente colectivo de los más radicalizados, ¿no? Bueno, eso es lo que quedó en el inconsciente, digamos, como imagen. Claro, pero lo que pasa, digo, es que yo llegué a una conclusión hace mucho tiempo, digamos, te voy a decir cuándo llegué a esa conclusión. El día después del golpe, ¿ya? Paseándome por las calles de Santiago clandestino, sabiendo que estaba allá en la Era lista el más de los- buscado. ¿Y cómo lo de hacías los para 10 más pasear? buscados. Cuéntanos, ¿cómo era? Para conocer esa parte de la Bueno, historia. Primero, como anduve con barba todo el tiempo en la Unidad Popular, y ya al cortármelo hacía que mucha gente no me identificara. Bueno, anduve con suerte. ¿Por qué no caí? Y otros sí cayeron, que podían tener incluso aparatos mucho más eficaces, como fue el caso de Luis Corbalán, por ejemplo. Es porque en ese momento la había una ruleta. A unos le tocaba y a otros no. Murió gente inocente, murió gente mucho menos importante que yo. ¿Ya? ¿Por qué yo no?
es parte del misterio de esos tiempos, ¿ya? Pero cuando me paseaba por las calles, yo decía, hay algunas cosas que yo nunca más voy a hacer, digamos, si es que logro sobrevivir a esta vuelta, ¿ya? Y una de ellas es callar lo que yo creo mal en mis colectivos, en mi manada, en mi tribu, callar lo que está mal en mi tribu, ¿ya? Por un sentido falso de solidaridad De o de lealtad. lealtad, ¿ya? Voy a decir lo que pienso. Me he equivocado muchas veces a partir de eso, pero siempre he optado por decir lo que pienso. Como digo, me he equivocado muchas veces. Y es por eso quizás de que cuando la Concertación comenzó su periodo otoñal, digamos, del final, y comenzó los cuestionamientos, Su periodo melancólico. no queremos más que lo mismo, Claro. etcétera. Rápidamente yo saqué la voz para decir mi opinión, mal entendida como siempre, pero digo en estas cosas, pero en el año 2014 yo mandé un documento que partía hablando que cuando veía a mi manada corriendo hacia el precipicio, no me daban ganas de correr con ella, sino que advertirle los peligros que estaba corriendo. En el documento, perdón, Óscar Guillermo, estoy con Óscar Guillermo Garitón aquí en el jardín, son 2 minutos para las 8 de la noche. En los viejos decálogos han muerto, tú dices, tengo la convicción de que estos fracasos de la izquierda provienen principalmente de su incapacidad para corregir presuntas certezas originarias que no pasaron la prueba de la realidad. Eso es uno. Y en especial de su mutación de socialista en estatista, de libertaria en autoritaria, bajo la tutela o la batuta de Marx, Engels y Lenin. De alguna manera, el desplome de los países del este, el desplome, la caída del muro de Berlín, ahí se rompió algo muy, muy profundo. O sea, se rompió un paradigma, se rompió una matriz de la izquierda. ¿Cómo reconstruirse y seguir siendo de izquierda después de ese derrumbe tan radical? Bueno, yo tengo la impresión que la única manera es cruzar el desierto e ir a la sociedad. Sociedad que no quiere ir a los partidos, sino que ir a la sociedad para tratar de entenderla y ser parte de ella nuevamente. Un socialista que al final termina en una oficina pública, pues, y no en la población, o no en la fábrica, o no donde el pueblo está, y que está en los libros del pasado y no tratando de entender el pueblo de hoy, es un socialista inútil, ¿ya? O un socialista de otra época, como fueron Proudhon, como fue Marx, que fueron de otra época, ¿ya? O sea, yo creo que hay que entender y tener la capacidad de discutir. Yo aprendí eso cuando discutimos la renovación socialista. Y ahí aprendí que uno tenía que volver a pensar todos los días en qué te has equivocado, qué cosas tú puedes hacer mejor y cómo poder entonces ser consecuente con lo que uno quiere y no ser un reloj parado, porque digo, algunos se quedan, yo diría, fijos, digamos, dando la misma hora todos los días. Sí, digamos. porque uno da la impresión de que algunos líderes tan importantes, tan aparentemente inteligentes, a quienes muchos de los que hemos sido de izquierda admiramos en un tiempo como Fidel Castro, terminaron sacrificando la realidad a la teoría. O sea, pasó a ser más importante la teoría que la realidad. Sacrificaron a su pueblo a la teoría. Y hay algo ahí muy fuerte, ¿no? En sacrificar la realidad a la teoría o sacrificar a los pueblos a la teoría. Mira, lo peor es que yo creo que no es solo sacrificio de la teoría, es un cierto envilecimiento de los sueños. Y uso una expresión que es de Leonardo Padura. Sí, el gran escritor cubano, que estuvo acá en el jardín, ¿eh? ¿Ah, sí? Estuvo conversando aquí mismo. ¿Dónde estás tú ahí? Ahora. Y que en el fondo yo te diría, esos sueños se empiezan a envilecer y entonces tenemos un Ortega que no solamente, digamos... Daniel Ortega, de Nicaragua. En Nicaragua, que no solamente está mirando la ideología, yo sospecho que no mira mucho la ideología, No. sino que se transformó Está aferrándose al poder nomás. en una variante de dictador baranero, digamos, simple y puro, probablemente vestido, arropado con un discurso de izquierda, ¿ya? Pero que al final termina siendo un dictador igual. Entonces digo, si la izquierda no es capaz de romper con eso, la verdad que no tiene un destino revolucionario, tiene un estilo reaccionario, esa es la verdad. Óscar, haber dejado el Partido Socialista después de tantas décadas de militante, primero del MAPU, luego estuviste en el PPD en la transición,
pero volviste al Partido Socialista, que tiene una historia, donde hay un compañerismo, donde hay amigos, donde hay... Fue doloroso, ¿no? ¿Qué significa esa salida? ¿O fue un alivio? ¿Qué te pasó en el momento de renunciar a tu militancia? Mira, todas las diferencias que yo había tenido desde hace tiempo con lo que estaba haciendo el PS y lo que fue el segundo gobierno de Bachelet, que yo creo que fue muy malo para nuestro pueblo, no fue una cosa dañina en lo fundamental. Siempre todos los que dañan pueden hacer algo bueno, no te digo, pero bueno, fue una cosa dañina. No me alejó del PS. Yo más bien pensaba, es bueno que haya algunos socialistas que planteen su rechazo, su crítica a esto, para que mañana, cuando el fracaso sea evidente, la gente pueda decir, no todos los socialistas son cómplices de esto. Pero hay cosas que de repente, yo digo, colman tu paciencia. Y para mí lo de San Ramón colmó la paciencia, no por el hecho de que pueda haber narcotraficantes en el Partido Socialista. Yo creo que narcotraficantes pueden haber en todos muchos los partidos. En todos los partidos, es probable que haya en todos los partidos, sí. Claro. Mi molestia, mi decepción, mi rabia fue la forma de tratamiento, ese caso que hubo de la dirección del Partido Socialista. Porque la verdad que eso requería una cosa tajante y drástica de ruptura con esa realidad, de saneamiento del Partido Socialista. ¿Faltó coraje? ¿Faltó visión? ¿Qué faltó? ¿O simplemente no se puso la mirada al lado para aferrarse al poder nomás? Yo tengo la impresión que hubo algo de negación de la realidad. Cuando tú oyes que decir, mira, ¿qué importa lo de San Ramón si ganamos igual con o sin San Ramón en la elección? Bueno, la verdad que a la gente, ni siquiera a todos a la gente le importa un rábano quién gana en el Partido Socialista. Lo que estaba discutiendo era la relación entre narcotráfico y política. Sí. Y frente a eso era como una negación de que habían problemas. Óscar Guillermo, vamos a ir a una pausa. Yo te voy a convidar ahora a un tecito después de esta agua de cordillera. Estamos sentados en el jardín con un personaje histórico, alguien que ha vivido, padecido, protagonizado la historia política chilena de las últimas décadas. Quiero decir que nos auspicia el Volcán, líder en soluciones constructivas, innovadoras y sostenibles. Porque queremos un mundo mejor, Volcán promueve la eficiencia energética con sus soluciones constructivas. Volcán, innovando con sostenibilidad. Visítenos en nuestra página web www.volcan.cl. Y a propósito de la sostenibilidad, lo vamos a dejar como pregunta para después. Tú dijiste algo por ahí interesante, y es que parece que los partidos se van privatizando y se van convirtiendo en pequeños negocios privados, y en cambio las empresas parece que van en la dirección contraria donde debieran ir los partidos, y empiezan a preocuparse por el medio ambiente, la sostenibilidad, etcétera, etcétera. Eso te lo voy a preguntar al regreso. Son exactamente las 8:04 aquí en Desde el Jardín. Seguimos conversando desde el jardín con Cristian Barken en Pauta 100.5. Una presentación de Volcán, líder en soluciones constructivas, innovadoras y sostenibles. Son las 8:07 de la tarde. Estamos en este jardín. Espero que te haya gustado mi jardín, Óscar Guillermo. Estoy con Óscar Guillermo Garretón, un protagonista de la historia política de las últimas décadas, que acaba de renunciar a su militancia al Partido Socialista en medio de una crisis profundísima, que no solamente la crisis por el tema del narcotráfico, tiene que ver también con una visión de lo que es el socialismo, y que vale la pena ahondar en ella. En este documento extraordinario, esta carta que tú enviaste a militantes y compañeros de tu partido, que a mí me parece, los viejos decálogos han muerto, de los pocos documentos o declaraciones de políticos en el último tiempo que tiene ideas. En lo que uno escucha, lamentablemente, como ciudadano, incluso como simpatizante de izquierda o de derecha, es discusiones, peleas de área chica, peleas por cargos, insultos, etcétera, pero no escucha ideas. Y tú tuviste el coraje de enviar este texto donde hay idea, donde hay un punto de vista, donde hay reflexiones muy profundas sobre qué nos pasó, así lo preguntas tú, qué nos pasó, qué le pasó a la izquierda. Y partes de la derrota. La derrota yo creo que es la gran escuela en la vida. A veces el éxito
puede ser un mal consejero y un mal compañero. La derrota es una gran escuela. Y tú hablas de que la derrota sufrida en la última elección presidencial de la izquierda o centroizquierda es de una envergadura solo superada por la derrota de 1973 y que se requerirá la misma entereza y coraje de entonces para enfrentar los errores cometidos y construir nuevas respuestas. Seguramente por esto te han llegado muchas críticas, pero también me imagino que has tenido resonancias positivas. Tú no eres un converso, no sé, porque siempre se habla de los conversos, por ejemplo, cuando se habla de Ampuero, gente que fue izquierda, o Vargas Llosa, que se convirtieron al liberalismo. Tú no eres un converso. ¿Qué eres exactamente, Oscar Bueno, Guillermo? buena cosa porque se me había quedado de antes de la pausa, una cosa así. Mira, yo no siento que yo, de ninguna manera que yo he dejado de ser socialista. Lo que yo tengo la impresión, y esto puede ser más provocador de lo que es decir, ¿Ya? que yo siento que el que me dejó de ser socialista es el Partido Socialista. Wow. O sea, yo soy un socialista orgullosísimo de lo que hicimos con la concertación. Fui un clandestino en Chile, me jugué la vida por salir de la dictadura, ¿ya? Aprecio toda esa historia, ¿ya? Recuerdo con cariño a Allende, más allá que pueda tener críticas a lo que en ese momento hicimos, pero era nuestro. Yo no estoy por echarle la culpa a Allende o a Altamirano, si fue una culpa colectiva de toda una izquierda y por lo tanto que la responsabilidad nuestra era cambiarlo. Y entonces, todo eso tiene que ver con lo que tú decías en ese proceso. O sea, hay que sentarse a revisar en qué nos equivocamos en cada un lugar para poder tener una izquierda que valga la pena. Yo creo que sí soy socialista, no soy converso. Vi por ahí algunos de los dirigentes de estos que anda, digamos, hoy día tratando de dar explicaciones que nadie entiende ni nadie cree mucho, habló de que yo era un converso. No soy un converso. ¿Cuál es ¿Ya? la diferencia entre un converso del caso de Ampuero y el caso de Rojas, ¿no? Y que ya pasan a ser a la categoría de traidores, ¿no? El converso es un traidor, o Vargas Llosa, ¿no? Que se convierta en liberalismo. En el fondo lo tuyo no es una conversión, es más bien es un volver a las fuentes, tal vez, ¿no? Y conversar con la fuente o la esencia. Mira, yo te voy a decir qué es lo que yo entiendo. Yo tengo la impresión, y está también en ese documento, de que al cabo de 3 siglos de que socialismo y capitalismo llevan discutiendo y peleando, ¿ya? Hay oportunidad de hacer un balance en qué se equivocó cada uno, porque cada uno tuvo razón en algunas cosas y se equivocó en otras, ¿ya? Yo tengo la impresión, por ejemplo, de que quienes apostaron por una economía abierta de mercado terminaron los pueblos yéndoles mejor que aquellos que optaron por una economía de propiedad estatal de los medios de producción, con economía planificada central, y que en todas partes terminó siendo un desastre. Pero el socialismo también ha tenido sus victorias si es que nosotros salimos, digamos, de los fracasos que han habido y vamos al fondo de las cosas. Voy a mencionar 2 nomás. Uno, hoy día, y está en ese documento, hoy día nadie duda que lo que crea valor es el trabajo humano y el conocimiento, que el capital es una cosa material que se desgasta con mucha rapidez. Y eso es un pensamiento que tiene papá y mamá socialista y de izquierda. Y hoy día todos lo dicen. Cuando todos lo dicen, para algunos de izquierda es sospechoso. Para mí es una victoria el pensamiento socialista que haya mucho capitalista que hable de capital humano, que hable de sociedad del conocimiento, que hable de eso, porque al final es una idea que tuvo papá y mamá socialista que se transformó en un consenso de humanidad. Te voy a mencionar otra, ya que tiene mucha gente murió por hablar de internacionalismo, ¿ya? En una de las cartas de Marx hablaba que el capital no tiene patria. Bueno, hoy día el nacionalismo no es solamente que el capital no tiene patria, efectivamente no lo tiene y nadie estaría dispuesto a defender que el capital no tiene patria. Mataron a gente por decir que no tenía patria. Todos saben que no tiene patria, está globalizado en todas partes del mundo. O sea, de alguna manera Marx profetizó la globalización, ¿eh? Pero te digo, claro, en eso le ha hecho un topo, si no lo ha hecho un topo en otras cosas, pero yo digo, hoy día no solamente el capital no tiene patria, la gente no tiene patria hoy día. Las migraciones es una realidad nueva del mundo actual, en el cual yo diría la gente, digamos, hace suya la patria donde quiere vivir para poder librarse de la violencia, del hambre y de esas cosas. Y vamos a tener
un mundo de migraciones como una realidad de movimiento igual que el capital. Bueno, ese internacionalismo, ¿ya?, fue previsto con los lenguajes y la forma que podía entenderse hace un siglo atrás. Pero al final, yo diré, un acierto originario que hoy día también es un consenso humanidad. Oscar Guillermo, te preguntaba... Y eso para mí son razones para seguir siendo socialista. Y no un converso. Ahora, yo te preguntaba antes de la pausa, ¿qué paradoja? Los partidos se van convirtiendo en negocios o empresas privadas. Vas a explicarlo por qué. Se privatizan, sí. Entre ellos el Partido Socialista. Y por otro lado, la empresa, al contrario, empieza hoy a buscar otras derivas, entre ellas la preocupación por la sostenibilidad, la preocupación por mejorar las condiciones de los trabajadores, la calidad de vida, etcétera, etcétera. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué movimiento interesante hay que hay que estar mirando y que alguien de izquierda tiene que mirar, digamos, para ayornarse o ayornar su pensamiento? Bueno, es que yo creo que es un tema hoy día muy importante de la sociedad actual. O sea, efectivamente, tanto la empresa como la política han estado sentados en el banquillo los acusados de la gente por esta privatización, por corrupción, por abusos y corrupción en el caso de las empresas privadas también. Pero cuando yo miro el cuadro me doy cuenta que esta estatización de la política, que ha perdido su vínculo con la sociedad, digamos, como cuestión fundamental de pertenencia, de identidad, ¿ya?, termina privatizando la política y termina la discusión de los partidos, es quién va a ser candidato a qué, cómo lo hacemos, cómo se consiguen los recursos para esto, cómo el partido discrimina con uno u otro referente a los fondos que les entrega para las campañas, cómo uno afilia, no porque le pregunten como tú me preguntas a mí si es socialista o no, sino que si va a votar por él en la próxima elección de comité central, en la próxima elección de diputados. Es casi como el antiguo acarreo de la vieja política chilena en los campos, ¿no? De los patrones de fondo. Entonces, ¿no?, yo digo, termina eso transformando el Estado en algo capturado por el mundo político, pero no para beneficio de la sociedad, sino que para el beneficio de unos pocos. No digo que todos estén en eso, para ser claros, por favor, pero que eso, por la desviación estatista, se produce muy extendidamente, es así. Bueno, lo que pasó en Argentina de todas maneras, a todas luces, miren lo que pasó en Argentina. No, si esto no es un fenómeno chileno, yo creo que es un fenómeno bastante extendido. Y en el caso de las empresas, y lo digo porque no digo gracias al almirante Merino, sino que por culpa del almirante Merino, yo que nunca pensé en estar en el sector privado. Yo siempre pensé en la política, siempre pensé, no sé, que iba a hacer algo en la política, en el Estado, en el gobierno, todas esas cuestiones, en la sociedad, en los movimientos sociales. Bueno, me tocó que por mi acusación de sedición, yo cuando me soltaron el año 88... Cuenta exactamente cuándo ocurrió tu detención y en qué circunstancias. No, es que yo traí una acusación de sedición en la Marina, que es la razón de haber estado en los 10 más buscados desde el año 73. Y cuando yo volví a Chile a fines del 87, yo sabía que me iban a meter preso por ese proceso y de hecho yo estuve prácticamente todo el 88 preso en la cárcel de Valparaíso, que ahora es Centro Cultural, que se cerró por el Insalubre. Centro Cultural. ¿Estuviste preso ahí? Qué impresionante. Ahí estuve. Y pasé el plebiscito ahí. Bueno, pero entonces yo digo, cuando tú, o sea, viendo un poco esa situación que estábamos ahí, es que de repente tú llegas y te dicen, a la salida de la cárcel, te dicen, mire, usted puede hacer lo que quiera, salvo ser funcionario público o participar en elecciones de votación popular, ¿ya? Tenía prohibido esas dos cosas, que era, en el fondo, el mundo que yo suponía que yo quería estar, ¿ya? Y entonces, como le dije, cuando la Marina se abuenó conmigo, le dije en un barco de la Marina en que me invitaron al almirante Codina, que era el que me invitó, ¿ya?, y que aprecio mucho por haberlo hecho, le dije, mira, en el origen de mi vocación empresarial está el almirante Merino, pero no se lo agradezco porque lo hizo para joder. Estoy con Oscar Guillermo Garretón conversando. Pero yo digo, pero eso me permitió una cosa, perdona, que me haya desviado en esto. Y es que
He aprendido a conocer la empresa y he aprendido a conocer sus virtudes y su aporte a la sociedad, porque muchas veces desde el mundo de izquierda se ve a la empresa solamente como sinónimo de explotación. Hay como una de abuso. demonización de la empresa. Claro, que bueno, no es que la empresa sea un cuerpo divino, no. También ha tenido abuso y colusiones, todos lo sabemos. Pero mira, yo tengo la impresión que en este último tiempo, mientras el mundo de la política tiende, digamos, a estatizarse o a hacer del Estado una propiedad privada de los profesionales de la política, el mundo de la empresa comienza a entender que no puede ser una preocupación solo por sus utilidades, que tiene que preocuparse del entorno para que le vaya bien. Es decir, no es una cosa distinta que le vaya bien, pero hoy día creer que le va bien, sin preocuparse del medio ambiente, sin preocuparse de sus trabajadores, sin preocuparse de la relación con la comunidad en que opera, sin ser sociedad y no solamente empresa, eso comienza a entenderlo. O sea, la empresa en este momento está siendo más sociedad que los partidos de izquierda, que están siendo menos sociedad. O sea, la empresa está siendo más socialista que el Partido Socialista. Uno puede jugando con las palabras, ¿no? Yo te diría que si miro la tendencia en el tiempo, le puede faltar mucho. Creo que falta mucho a la política, todavía la política es necesaria y hay que ver cómo salvarla de este proceso de burocratización, de estatización, y a la empresa le falta mucho para ser una empresa ideal. Pero digo, la tendencia en el caso de la empresa es asumir mejor esas realidades. Ahora, de alguna manera, esta mirada sobre la empresa, sobre el mercado, de alguna manera no te hace pensar que eres más liberal que socialista y que de alguna manera el capitalismo, que era una palabra demonizada, el pensamiento, no sé, de Adam Smith comienza a ser interesante de revisar y a lo mejor hasta puedes compartir algunos elementos del pensamiento de Adam Smith y descubrir que en realidad una bandera de lucha de la izquierda podría ser no destruir el capitalismo, sino que transformar el capitalismo o mejorar el capitalismo, pero no abandonar el capitalismo. Bueno, todo aquel que aspira a destruir el capitalismo hoy día, yo creo que es un revolucionario absolutamente impotente. Yo creo que lo que es la transformación revolucionaria hoy día es tener una sociedad mejor, una sociedad donde efectivamente las regulaciones del Estado le permitan a la empresa volar, pero también controle lo que son sus desviaciones, sus derivas monopólicas, sus derivas desigualadoras de la sociedad, pero no los imposibles. Eso no es ser revolucionario, eso es ser un ser abstracto. Entonces yo te digo, yo creo que eso, mira, así como yo reconozco el valor de la teoría de la plusvalía y su plena vigencia o del internacionalismo, hay que reconocer de que el capitalismo no se equivocó en que la economía de mercado funcionaba mejor que la otra. Y yo no soy consecuente socialista negándolo, porque eso es quedarme pegado atrás. Es ver cómo yo en esta realidad, con esta sociedad, con esta realidad de mercado, soy capaz de cambiar la sociedad. Si sigo esperando una cosa que no va a existir, en realidad yo no soy un revolucionario, soy un simple conservador refunfuñón que va alegando, ¿no es cierto?, por cosas que no existen, ¿ya? Tenemos que ver cómo se cambia lo que hoy día hay y cómo se valora, una parte de la creación de valor que es muy importante, que es la capacidad empresarial de crear valor y riqueza para todos y que la sociedad chilena lo está valorando. Quiere crecimiento, quiere empleo, y eso tiene que ver no con los capitalistas, que son los que tienen las lucas, sino con los que tienen la capacidad de hacer que esas lucas generen empleo, generen trabajo. Los verdaderos emprendedores. Y no todos los con lucas tienen capacidad para hacer eso. Bueno, a lo mejor la última elección se perdió porque se dejó el mundo del emprendimiento, las ganas de muchos chilenos de hacer, de mejorar, de querer emprender, se los dejó a la derecha, ¿no? Y finalmente se demoniza el emprendimiento, se demoniza la empresa, y eso sería un error que tú demuestras aquí en tu carta. Yo te quiero preguntar, ¿hacia dónde va el Partido Socialista ahora? ¿Va a un naufragio, va al abismo? Porque tú de alguna manera abandonaste el bote, abandonaste el barco, ¿no? Era porque el barco se está hundiendo. ¿Va a convertirse, qué? En una burda caricatura de lo que fue en su origen, en su historia, porque el Partido Socialista siempre ha sido muy importante en la historia política de Chile.
una parte importante de la historia ha pasado por el Partido Socialista, las definiciones que haga o no haga. La transición de la dictadura a la democracia fue posible gracias a la conversión o transformación del mismo Partido Socialista. ¿Qué va a pasar con el Partido Socialista? ¿Se acabó, se murió? ¿Que en paz descanse o todavía tiene... ¿Es un cadáver o qué? Para ser sincero, no lo sé. O sea, mira, esto es una cuestión gravísima. El Partido Socialista, y tú lo dices en tu columna, fue clave en la transición. Sin él no hubiera habido la transición a la democracia que hubo aquí en Chile. Sin él, o sea, en su crisis, fíjate que hoy día, cuando venía para acá, estaba leyendo, la gente del Frente Amplio no quiso sentarse en una reunión con Elizalde para no aparecer en la foto con él. ¿Ya? Entonces, yo te digo, para no contaminarse. Entonces yo te digo, la magnitud del problema de la oposición con un partido socialista en el cual la gente no quiere sentarse, es una cuestión muy jodida para la política nacional. Entonces yo diría, ¿cuál es la solución? Si tú me preguntas a mí, yo tengo la impresión que se necesitaría que hubiera una dirección que le dé garantías de decencia a la opinión pública. ¿Ya? No estoy haciendo juicio de apuntar a una u otra persona, sino que los que están allí tengan conciencia de que esa demanda es una demanda que hoy día existe. Yo le decía, por ejemplo, hace unos días a Maya Fernández, yo tengo muchas diferencias con ella en visiones de las cosas, pero creo que es una persona decente. Yo le decía, bueno, junta gente decente, vean, ¿ya? A lo mejor no va a ser nunca presidenta, no lo sé, pero digo, se necesita gente, yo te diría, que dé sensación de un partido que se orea y se limpia, ¿ya? Oye, hay un cuento, ya que te gusta la literatura, Oscar Guillermo, de Borges, que es muy potente, Jorge Luis Borges, en que Borges ya mayor, bueno, él era ciego, no es tu caso, se acerca a un lugar donde había una persona sentada, alguien joven, y se sienta en esa banca y empieza a conversar con él. Y al cabo de unos minutos se da cuenta que ese que estaba sentado en la banca era él joven. Y empieza a conversar con él. Y de alguna manera tiene como una suerte de simpatía, pero compasión, de ese joven que todavía no ve todo lo que va a venir en la vida, pero que él ya sabe. Y se va produciendo un diálogo entre el futuro y el pasado de una misma persona. Imaginémonos ese cuento reescrito. Oscar Guillermo Garretón hoy día se encuentra con el Oscar Guillermo Garretón, con barba o sin barba, depende si fue antes o después del golpe, que tenía un discurso mucho más radical, revolucionario. ¿Qué pasaría en esa conversación? ¿Qué le dirías tú a ese Oscar Guillermo Garretón? A ese ¿Desde joven el viejo o desde el joven? Desde el viejo primero. Desde el viejo te diría, yo diría lo siguiente. Yo valoro de haber sido de esos jóvenes que se comprometió con querer cambiar Chile, que fue y que por lo tanto concurrimos a lo que fue en ese momento la Unidad Popular y todo eso. Pero hecho eso, yo no quedé detenido en el tiempo allí. Y me di cuenta después de que habíamos cometido errores que no son errores gratuitos, ¿ya? Porque al final son errores en los cuales gente murió, hubo exilio, y no es pura culpa del imperialismo y la burguesía. Nosotros siempre supimos que eran muy malos, en ese tiempo lo decíamos a cada rato, pero parece de que nunca le tomamos el peso de lo que nosotros decíamos, y nos ganaron. Hubo una suerte como, tú hablas del infantilismo, como de inocencia irresponsable. Cuando uno lee la historia ve que los grupos se llamaba a armarse, a defender, a hacer la resistencia, y los que tenían armas al final eran 4 gatos, no existían estos cordones industriales tan organizados, o sea, todo eso era irrealidad y realismo puro. Había como, era como una fiesta, una especie de hechicería colectiva en torno a una ilusión, porque no había un discurso que no se correspondía con ¿o no? Yo no diría tanto. Mira, yo creo que habría que haber vivido eso, ¿ya? Yo creo que vamos quedando pocos sobrevivientes de Tú esa eres época. uno de esos, de los pocos. En edad, por lo menos, de estar frente a un micrófono. La verdad, yo digo que yo creo que era un movimiento social de una fuerza tan potente, tan grande, que te dificultaba muchas veces ver los elementos de irrealidad que ya habían.
Te pongo un caso, te pongo un ejemplo. En marzo del 73, con un desabastecimiento loco, ¿ya? Con una oposición desatada, ya yo diría mucho hablando golpe de Estado, la Unidad Popular, que había sacado un 32%, 33% de los votos cuando eligió Allende, sacó 44% de los votos en marzo de 1973. Había un fenómeno político que hoy día es incomprensible. ¿Quién tiene 44% hoy día de apoyo social en este país? ¿Ya? Nadie, muy poco. O sea, que salvo Lavín tiene 50 y tantos, el resto está bajo a 30. Sí. Bueno, yo digo, ese fenómeno hay, pero yo no me puedo quedar, si yo estoy pensando en cambiar la sociedad, en lo que la sociedad era allí. Y tengo que decir, bueno, mira, a ver, si me ganaron, ¿por qué me ganaron? O sea, algo hice mal. Que es muy importante analizar la derrota, pensar la derrota, ¿no? Pensar la derrota. Y yo te digo, la renovación socialista que terminó en la Concertación fue eso, fue una radical y muy dolorosa revisión de lo hecho y determinar en qué nos habíamos equivocado y que permitió dar origen a la Constitución. Los mismos socialistas o la misma izquierda de la Unidad Popular no podía llegar a un acuerdo con la democracia cristiana. Como yo creo que esta especie de retorno a las raíces de la parte izquierda, que dice que tenemos que juntarnos como izquierda primero, digamos, porque eso es lo revolucionario que va a cambiar el país, yo creo que no tiene ni un destino. Yo lo aprendí eso hace mucho tiempo. Si yo quiero cambiar Chile, necesito atraer más gente. Y ojalá, no solamente en lo político, yo necesito hacer un país para todos. En el día que me dice, será para unos, pero para estos no, para los de la derecha no, para los empresarios no, para los demócratas cristianos no, porque yo quiero hacer un país para mí. ¿Ya? Esa cuestión yo te puedo garantizar que va a ser un fracaso y yo creo que al final terminan alimentando a la derecha. Te lo voy a decir una imagen. Yo tengo la impresión que no hay nada más educativo cívicamente que la acción de los 30 o 40 que están destruyendo el Instituto Nacional. Porque hay, no sé, 1.000, 2.000 alumnos y por lo tanto, no sé, 4.000 padres que ven como un grupo de 30 termina destruyéndole los sueños a sus hijos. Y yo tengo la impresión que eso se queda grabado para siempre. Y se queda grabado con una pregunta. ¿Qué pasaría si esos 30 algún día fueran los gobernantes de Chile al resto de los chilenos? Y yo creo que esa es la gran educación cívica de futuro que dan los violentistas. O sea, que la gente se pregunte, bueno, si estos llegaran a gobernar, ¿qué me ocurriría a mí? ¿Qué le ocurriría a mis hijos? ¿Qué le ocurriría? Eso. Es Óscar Guillermo Garretón, aquí en el Jardín. Dan ganas de seguir conversando, de haciéndole preguntas. Son las 8:31, nos estamos comiendo un minuto extra. Es que es una conversación muy apasionante. Te vamos a tener que invitar de nuevo a seguir conversando. Yo invito a los que nos escuchan a leer este documento de Óscar Guillermo Garretón. Los viejos decálogos han muerto. Vamos a tratar de subirlo probablemente en la página de pauta.cl. Vale la pena porque podemos estar de acuerdo, no estar de acuerdo, pero hay ideas y hay reflexión. ¿Por qué abandonar el partido? ¿Vas a fundar un nuevo partido? ¿Vas a crear un nuevo movimiento? ¿Habría que crear un nuevo partido socialista o partido socialdemócrata? ¿Dónde? ¿Cuál es el futuro? Así cortito, en 30 segundos. Yo siento que no me fui, siento que se me fue el partido, por un lado que yo no hubiera querido ni puedo aceptar, pero para una discusión como la que está en ese documento, con los que militan o se están fuera porque también se decepcionaron, y yo estaré siempre dispuesto a hacerla, porque creo que la ausencia de un pensamiento popular y socialista le hace mal a Chile. Y creo que ese es el problema que estamos viviendo. Le hace mal a Chile la situación que estamos viviendo con el Partido Socialista. Muchas gracias, Óscar Guillermo. Un gusto que hayas llegado a este jardín. Te puedes quedar un ratito más. Nos tomaremos un vinito, como me dijiste. Y decirles a todos ustedes que nos están escuchando que este programa es auspiciado por Volcán, líder en soluciones constructivas, innovadoras y sostenibles. Porque queremos un mundo mejor. Volcán, líder en soluciones constructivas, innovadoras y sostenibles, trabaja continuamente en aumentar el porcentaje de reciclado de sus productos. Visítanos en nuestra página web www.volcan.cl. Muchas gracias, Óscar Guillermo, por haber estado aquí en el jardín. No sabes lo que te agradezco. De verdad que ha sido muy linda la conversación, muy rica, muy agradable.
Es hora de entrar y cerrar la puerta por hoy. Mañana, Christian Barken nos invita a volver a salir al aire libre para cultivar las ideas y las palabras desde el jardín, en Pauta 100.5. Una presentación de Volcán, líder en soluciones constructivas, innovadoras y sostenibles.